Vous allez entendre un document sonore qui s'intitule Pobreza y violencia en Honduras son las principales causas de la migración infantil. Vous aurez 3 écoutes, entrecoupées chacune par une pause d'1 minute. Tout au long de l'épreuve, vous prendrez des notes. À la fin de la dernière écoute, vous aurez 10 minutes pour rendre compte par écrit et en français de ce que vous aurez compris. Datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelan que desde mayo de 2014, alrededor de 20,000 menores hondureños no acompañados fueron retenidos en los centros de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Gobierno de Honduras trabajan en conjunto mediante la campaña Niñez Migrante y el programa Retorno de la Alegría. Todo con el fin de evitar la migración infantil, pero además facilitar la reinserción escolar. La pobreza y la inseguridad son los principales motivos por los que la mayoría de niñas y niños decide emigrar sin compañía hacia Estados Unidos, pese a los peligros que esto implica. Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, generados por la presencia de maras o pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico. Un estudio de la Fiscalía de la Niñez hondureña revela además que el 50% de los embarazos en menores de edad son causados por violaciones, muchas de ellas cometidas por sus propios familiares. Aunado a esto, en Honduras el 66% de las familias vive en condiciones de pobreza. De acuerdo con los expertos, este escenario de violencia y pobreza afecta las condiciones de vida de la población infantil hondureña y es el principal responsable de la migración ilegal de niños y niñas. Datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelan que desde mayo de 2014, alrededor de 20,000 menores hondureños no acompañados fueron retenidos en los centros de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Gobierno de Honduras trabajan en conjunto mediante la campaña Niñez Migrante y el programa Retorno de la Alegría. Todo con el fin de evitar la migración infantil, pero además facilitar la reinserción escolar. La pobreza y la inseguridad son los principales motivos por los que la mayoría de niñas y niños decide emigrar sin compañía hacia Estados Unidos, pese a los peligros que esto implica. Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, generados por la presencia de maras o pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico. Un estudio de la Fiscalía de la Niñez hondureña revela además que el 50% de los embarazos en menores de edad son causados por violaciones, muchas de ellas cometidas por sus propios familiares. Aunado a esto, en Honduras el 66% de las familias vive en condiciones de pobreza. De acuerdo con los expertos, este escenario de violencia y pobreza afecta las condiciones de vida de la población infantil hondureña y es el principal responsable de la migración ilegal de niños y niñas.
Datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelan que desde mayo de 2014, alrededor de 20.000 menores hondureños no acompañados fueron retenidos en los centros de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Gobierno de Honduras trabajan en conjunto mediante la campaña Niñez Migrante y el programa Retorno de la Alegría. Todo con el fin de evitar la migración infantil, pero además facilitar la reinserción escolar. La pobreza y la inseguridad son los principales motivos por los que la mayoría de niñas y niños decide emigrar sin compañía hacia Estados Unidos, pese a los peligros que esto implica. Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, generados por la presencia de maras o pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico. Un estudio de la Fiscalía de la Niñez hondureña revela además que el 50% de los embarazos en menores de edad son causados por violaciones, muchas de ellas cometidas por sus propios familiares. Aunado a esto, en Honduras el 66% de las familias vive en condiciones de pobreza. De acuerdo con los expertos, este escenario de violencia y pobreza afecta las condiciones de vida de la población infantil hondureña y es el principal responsable de la migración ilegal de niños y niñas.